no Rangiro, www.destape.net y www.destape.tv, siempre en la dirección y en los controles nuestro productor y director Víctor Balcázar Porras. Volvemos con ustedes después de algunos días, y qué mejor que volver con nuestra colega periodista Giovanna Constantini Guevara, linda y joven y bella ella, y hoy estaremos dialogando sobre un problema que hubo ayer en el canal de La Exitosa. Desde ya, por supuesto, que nos solidarizamos con Giovanna Constantini por el maltrato de que fue víctima por parte de estos empresarios de comunicación, de radio, de televisión, que contra toda la ética, contra todos los principios del periodismo correcto, honesto, ellos anteponen el vital, el dinero, los intereses particulares, privados de empresas que presionan, que coactan, que pagan para que la libertad de opinión. Buenas tardes, Giovanita. Bueno, Giovanita, bienvenida una más contigo. Un gusto, como siempre, entrevistarte, dialogar contigo. Y bueno, ¿qué pasó ayer, Giovanita, a ver, para conocimiento de los peruanos en todo el mundo? Con 24 horas de anticipación, y fui como pactamos, 5:15, porque la entrevista era 5:30. Vi incluso antes de mandar al comercial Rangiro que señalaba, bueno, se ha invitado a Giovanna Constantini, esperemos que venga, y estaba ahí. Entonces y por supuesto también con dinero, presa a la Exitosa o al propietario, al señor Capuñay, para que se te corte la entrevista. Claro, bueno, definitivamente hay un interés de un grupo de personas, de pseudo empresarios, claro, que están detrás de este tipo de decisiones que le hacen mucho daño, no necesariamente a mi persona, sino a lo que llamamos periodismo en este país. Intentaron cerrarme, de hecho me cierran muchos espacios, intentaron sobornarme, intentaron comprarme, no pudieron, intentaron callarme con denuncias, no han podido, ni podrán. Tengo una denuncia ahí, me están amenazando con otra denuncia más, pero la verdad que a mí eso me tiene sin cuidado. Y como no pueden por las vías normales, claro, que normalmente ellos están acostumbrados a romper manos, ¿no?, a comprar conciencias y a comprar voluntades y a comprar dignidades y a comprar todo, conmigo es imposible. Claro. Entonces me cierran todos los espacios y ya lo único que les queda ahora es cerrarme los medios de comunicación, ¿no? Es evidente, yo he vivido el periodismo en aquellas etapas en que en los canales se dejaba el saco de azúcar de Comalca, ¿no?, de Oviedo, así descaradamente, abiertamente, al sí, director, ¿no?, su saco de azúcar. O sea, tampoco vale una conciencia un saco, claro, de azúcar, por favor. Ni 1000 sacos ni 500.000 sacos, ¿no? Porque cuando hay principios se olvidan. Pero ¿no? vamos, o sea, ellos como sobajan, como realmente convierten en miseria la conciencia y la dignidad de miles de personas. Claro. Bueno, Giovanita, lamentable realmente que haya ocurrido esto, pero no me llama la atención porque hay empresas radiales y de televisión que hacen esto, lamentablemente, y están mal acostumbradas, no les interesa para nada la ética, los principios, el buen periodismo correcto, honesto, sino que simplemente son mercantilistas, obedecen al que les paga más, es lamentablemente el periodismo en el cual se dice descaradamente, he sido testigo de eso, que dice, oye, el fulano de tal es honrado, pero sabes que ella pagó, así que vas a decir que es un delincuente, ¿ya? O al revés, ¿no? Mira, este patita es un zamarro, es un delincuente, es un choro, un ladrón, pero me ha pagado, así que vas a decir que es honrado, ¿ya? Vas a decir que es honrado, que es honesto, que es muy bueno y que no sé qué. O sea, totalmente lo contrario, ¿no? Pero bueno,
Siempre, como repito, la solidaridad contigo, como amigo, como periodista. Ahora vayamos ya a la política, Giovanita. Tú eres una reconocida, no solamente periodista, no solamente luchadora por los trabajadores azucareros, también como política, no politiquera ni demagoga, porque política como debe ser la política, bien llevada y con principios, con honestidad, con ética. Entonces se te voceaba como candidata al Congreso y en buena hora, pero hay una especie de marcha atrás, ahí por ahí, no sé, hay marchas y contramarchas. ¿Qué sucede al respecto, Giovanita? Bueno, sí. Primero decir que el evento, el hecho acontecido ayer me ha hecho mucho bien, la verdad, porque me demuestra el gran temor que les genero. Claro. Entonces, estoy por buen camino. En cuanto a tu pregunta, bueno, efectivamente, después de varias semanas de diálogo con los señores de Democracia Directa que me invitaron en la capital, conjuntamente con compañeros del Movimiento de Afirmación Social, del MAS, de Gregorio Santos, sostuvimos una serie de diálogos, obviamente las consultas pertinentes a las bases que me respaldan, y se acordó caminar con este ofrecimiento de esta candidatura que me hizo oficialmente, que está con el número 1, claro, inscrita en el plazo que debió hacerse, ¿no? Ahora, desafortunadamente yo no comulgo con ese tipo de prácticas políticas mercantilistas. Yo no puedo hacer algo contrario a lo que yo al pueblo le digo. O sea, yo no le voy a regalar a la gente ni comida, ni polos, ni voy a comprar votos, ¿no? Entonces yo apuesto por un tipo de política, de campaña política distinta, porque yo creo que sí es posible, ¿no? Hugo Blanco lo hizo en su momento, ¿no? Logrando la mayor votación sin hacer campaña millonaria, ¿no? O sea, sí es posible, ¿no? Sí se puede, claro, sí se puede hacer. Un saludo para el maestro Blanco. Entonces, hubo algunas diferencias en cuanto a la forma en que cada persona, conjuntamente con el doctor Contreras, que está en el número 2, de hacer la campaña. De manera individual, toman la decisión de cambiar, y además yo me entero por los medios, ¿no? Por la República, en el día sábado pasado. O sea, como siempre, a dedo. Claro, que se había modificado la lista. Bueno, el doctor y yo sorprendidos porque no se nos había comunicado nada, obviamente. ¿Y a quién ponen el número 1? El señor Robinson Requejo, que no estaba en la lista. Tengo entendido que es de Santa Cruz, Cajamarca. Pero bueno, lo que yo hice, la verdad que no me quite el sueño una curul. Tal es así que yo he sido muy cauta y he estado observando y hacía las consultas a todo el mundo. Todos quienes me conocen saben que yo, ¿cómo ves la posibilidad de participar? Incluso hasta amigos, a Hugo Blanco también, estuvimos reunidos allá y le consultaba, otra gente también, otros compañeros, y para mí era una decisión bien complicada. Entonces, claro, porque no necesariamente vas a lograr recuperar derechos. O sea, perdón, rapidito, tú no te mueres por ser candidata. Tú no te mueres por ser candidata. La verdad que no. La verdad que es más. Como muchos. La verdad que no. O sea, entonces, y yo me he quedado asombrada de ver cómo las candidaturas tienen precio, ¿no? O sea, quien más aporta, quien más da. Entonces yo tengo una mirada distinta. Yo apuesto por una nueva forma de hacer política, y si quiero generar cambios tengo que empezar desde la raíz. Yo no puedo empezar dando el mal ejemplo. Pero finalmente, conversando también con el Comité Político Nacional, quienes nos han dado todo el respaldo, y ellos están además manifestando que la lista se mantiene, yo he puesto mi candidatura a disposición. Les he dicho, miren, no hagamos problema, que sigan los compañeros, pero bueno, la orden de Lima es que por favor ellos van a mantener la lista. Finalmente yo voy a esperar que ellos solucionen sus problemas, ¿no? El doctor Contreras también está en la misma posición, pero si bien es cierto, doy este paso no es porque yo lo haya querido, sino realmente más presionada por la gente,
gente, por los trabajadores, por las madres de familia y por muchas personas que piensan que sí es posible demostrar que se puede hacer una política, una nueva forma de hacer política allá en las curules congresales, donde lo que vemos es que cuando se van y llegan, entre comillas, al poder, se olvidan de todo, ¿no? Y el ejemplo más palpable es Lambayeque, donde durante años, si hablamos del tema azucarero, olvidados 11 años, y uno se pregunta, ¿dónde están los congresistas que ni siquiera se acercaron a preguntarles cuál es su problema, ¿no? Donde tenemos congresistas que esperan que se derrame sangre para llegar al lugar. Y si abordamos los temas de Lambayeque, sin fin de ejemplos de la desidia y del olvido. Entonces no tiene sentido llegar al Congreso para de ahí olvidarte de tu gente, al menos particularmente a mí no me interesa. Claro. O sea, tú dices una gran verdad en cuanto al tema azucarero. Es muy cierto, los parlamentarios o parlamentirosos, como dicen muchos por Lambayeque, han tocado el tema azucarero, pero no en favor de los trabajadores, sino más bien en favor de los empresarios, porque con esta cuestión de la postergación se me fue el tema ahorita, que le daban a Oviedo para que siga en cada año hasta diciembre, y que si se iba postergando en beneficio de la empresa, del grupo Oviedo, no de los trabajadores, para que el Estado no intervenga y para que ellos puedan seguir manejando la empresa. Entonces, eso es lo que tú has dicho, ¿no? Ir al Congreso, pero no en favor del pueblo, sino más bien en favor de quienes tienen más dinero, y buscar leyes para protegerlos a las minorías y no a las mayorías, que es la esencia de una democracia representativa como la que estamos viviendo, ¿no? Lamentablemente, y como tú también has dicho, que se demuestre que sí se puede hacer la política diferente como debe ser, ¿no? Representando realmente a quienes votan por uno, que son la mayoría y que son la gente que necesita más, que menos tiene, ¿no? Esa es la situación. Claro, en este tiempo de grandes desigualdades, donde vemos que la pobreza y la extrema pobreza va creciendo, aunque digan que y no. aunque las cifras nos las maquillen y nos digan que no, que estamos mejor, y que vengan candidatos presidenciales a decir que si ellos llegan van a empezar nuevamente con la cifra de crecimiento económico anterior que teníamos, o sea, por favor. Pero existe pues una gran desinformación y una equivocada percepción de lo que es la política realmente en este país, ¿no? Entonces, generar cambios pues no es de la noche a la mañana, implica tiempos, procesos, organización, implica muchas cosas, pero habrá que partir de algo, ¿no? Particularmente yo insisto, mi deber es estar al lado de esta gente que cree en mí, y tampoco me quita, la verdad, el sueño llegar al Congreso o ser candidata. No, la verdad, yo tengo una concepción distinta de lo que es hacer política en este país. Pero resumiendo, todavía se puede pensar en Giovanna Constantini como candidata al Congreso como número 1, porque tú has dicho, a nivel del movimiento o partido que te invitaron a participar de Lima, están determinando que se respete el orden de postulantes que ellos establecieron allá, y no como quieren hacerlo acá, y lamentablemente, como es esa mala costumbre de cambiarlo de Lima y de hacerlo a dedo, siguiendo intereses personales o particulares, como tú dijiste, de quién pone más dinero para la campaña, y no realmente quien tenga pegada, quien haga la política como debe ser. Claro, exacto. Yo lo que no acepto son condicionamientos, ¿no? Si para ir a una candidatura yo tengo que comprar camionetas, cosas, no lo voy a hacer. O sea, yo no acepto ese tipo de condiciones. Pero finalmente pienso que ha sido una pequeña, descoordinación, algo que ha pasado aquí en Chiclayo, porque en Lima y en las diferentes regiones se está llevando todo muy bien. Incluso se está viendo la posibilidad, además que corresponde, que el compañero Gregorio Santos pueda salir en libertad en los próximos días, al menos para participar de esta campaña de manera igualitaria, y en iguales condiciones que los demás candidatos, ¿no? Asistir a los debates, que los peruanos y peruanas podamos escucharlo. O sea, se está viendo todo eso. Yo creo que esta alternativa configura una de las salidas de
19, ¿no? 19 candidaturas a la presidencia. No podemos seguirle más el juego a la derecha ni disfrazar los mensajes. Necesitamos un presidente que realmente se preocupe primero por cambiar esta constitución. No podemos hacer ningún cambio, nos dirán todo lo que quieran decir, ofrecerán todo, pero si no se cambia la constitución, sobre todo en el capítulo económico, no se puede hacer nada. O sea, eso es fundamental, un cambio constitucional, definitivamente. Giovanita, ya como dicen en el estribo, hablando de la izquierda, que lastimosamente se fraccionó una vez más en estas elecciones generales y congresales, y haciéndole juego a la derecha, ¿no? También, pero ¿crees tú que todavía sea posible para una segunda vuelta o en lo que falta para inscribir oficialmente las listas al Congreso de la República, todavía sea posible dialogar un poco, de repente tratar de unificar un poco más las fuerzas para tener la posibilidad de conseguir más curules dentro de la izquierda? ¿O hay conversaciones de repente en Lima todavía que están continuando el diálogo para ver si se puede superar esto? No, yo me atrevería a pensar que ya la suerte en este proceso de una unidad, de promover la unidad, ya está echada, ¿no? Se pudo hacer en su momento, pero a veces los personalismos, los egoísmos, o el pensar siempre en los intereses subalternos y no pensar en las mayorías que están necesitando y esperando un cambio, es que seguimos así fraccionados, ¿no? Divididos, y que aquellos que esperaban una alternativa de izquierda sólida, ¿no? Finalmente se sienten nuevamente defraudados, pero yo creo que hay alternativas y los peruanos y las peruanas tienen que elegir de acuerdo a sin dejarse sorprender por los medios de comunicación, sin dejarse sorprender por la publicidad que es agobiante, elegir la mejor alternativa, ¿no? Bueno, hablando realistamente, en una segunda vuelta es muy difícil que llegue un candidato de izquierda a postular a la presidencia de la República. Lamentablemente, así como están las cosas, van a llegar dos candidatos cuestionados, procesados, enjuiciados, denunciados. Es muy posible que lleguen dos candidatos de este tipo, ¿no? a candidatear a la presidencia de la República. Entonces, en las redes sociales sí hay ya una posición así firme de no votar por, no decir delincuentes, por alguien que esté, por lo menos que sea procesado, denunciado, enjuiciado. Entonces, la posición es votar viciado para anular las elecciones y que se llame nuevos comicios. ¿Cuál es tu posición? Bueno, hay quienes están promoviendo el voto viciado porque están cansados de ver más de lo mismo, porque están cansados de ver posiciones disfrazadas. No es mi opción, definitivamente. Yo creo que tenemos que apostar por una alternativa que signifique salir de este sistema criminal, de este sistema depredador, de este sistema neoliberal tan absorbente. Pero finalmente, si hay un grueso un buen porcentaje de peruanos que se están inclinando por el voto viciado, bueno, también habrá que respetar su posición. Yo sí soy optimista en pensar que el Perú no es Lima, y las encuestas se manejan, o sea, estas encuestas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque corren apuestas, corren dineros bajo la mesa, esa intencionalidad de hacerle creer al peruano que estos son los candidatos visibles, los únicos candidatos, porque si nos damos cuenta, los medios de comunicación solo entrevistan a 4 o 5 candidatos y el resto no existe, ¿no? Entonces la idea es decirle al peruano, pero no está muy equivocado, y siempre quiere votar a ganador. Estos dos son, y el peruano siempre va a querer votar a ganador, dejando de lado sus necesidades, dejando de lado sus principios. Entonces yo sí soy optimista en pensar que la izquierda va a dar una sorpresa este 10 de abril. Yo sí soy optimista. Yo sí que tengo contacto con diferentes puntos del país, sí creo que hay gente que está harta, que está cansada,
de este tipo de política mafiosa, corrupta, donde se nos hace creer que la inseguridad se va a acabar con cientos de camionetas, con miles de policías, y no, el problema va más allá. La inseguridad es una consecuencia de diferentes problemas, ¿no? Del sistema, de todo el sistema. Claro, el sistema. son problemas transversales que hay que solucionarlos y que por ende, por consecuencia, va a solucionar el tema de la delincuencia. Entonces, de la inseguridad, donde, o sea, vivimos en un país donde las cosas son al revés, ¿no? Los delincuentes que roban una billetera están presos, que roban un celular están presos, y los delincuentes que roban millones al Estado, millones, nuevamente, o sea, o están en un puesto público con terno y corbata, o peor aún, se atreven a ser candidatos presidenciales. Y un señor como Gregorio Santos, que no tiene ninguna prueba, que no tiene ninguna sentencia, en 2 años no le han podido encontrar una sola prueba, donde el supuesto corruptor hace contrataciones millonarias con el Estado, el que supuestamente le depositó una cuenta. ¿Cómo entender que hace contrataciones millonarias con el Estado y el señor Gregorio Santos en prisión, sin cumplirse siquiera las 4 condiciones legales que son recurrentes para que el señor esté preso, en un penal de máxima seguridad donde solamente es para sentenciados? O sea, ahí uno se da cuenta esta democracia hipócrita que existe en el país. Los delincuentes reales están candidateando, claro, y los ciudadanos que quieren cambiar los destinos del país, que han demostrado con lucha consecuente durante todo este tiempo, están presos. O sea, si tú te enfrentas al sistema, si tú te enfrentas a las transnacionales, eso es lo que te espera, lo claro, que le está pasando a Gregorio, ¿no? Yo sí soy optimista. Ojalá, Giovanita, que yo también comparto ese deseo tuyo de que realmente, ojalá que un candidato de izquierda llegue a la segunda vuelta, porque te digo, yo personalmente no votaría ni por Alan García, ni por Beca, ni por Keiko Fujimori. ¿Y por Guzmán? ¿Y por Guzmán? Es más de lo mismo, sí. O sea, entonces yo no votaría por ninguno por de los candidatos. Tampoco, porque imagínate todo lo que se está especulando ya, sí. No, entonces dentro de esos, como tú has dicho, los que están voceados por el comercio y todos sus élites de radio y televisión, entonces realmente si no hay un candidato que vaya de la izquierda con algo diferente, con propuestas diferentes, entonces ahí sí yo sí estaría, viciar el voto, no voto por ninguno. Por eso lo importante, claro, si una persona no está convencida de ningún candidato, ni modo, ¿no? Claro. Eso de apoyar el mal menor, el que robó menos, no, yo a mí me montarse y decía, ahí todos son males mayores, sí, no hay ningún mal menor. Él decía, señor, ¿usted por qué me va a votar? No, yo por tal, porque él es el que menos se ha robado. Y yo, ¿cómo estamos en el Perú? Yo creo que lo importante y una de las causas del que estemos sumergidos en esta indecencia política es justamente la falta de una educación de buen nivel en nuestro país. Somos el país que menos invierte en educación, ¿no? Chile invierte más del 11% en educación y nosotros estamos apenas por el 3%, y yo creo que ahí debemos apuntar. Yo pienso que deberíamos proponer un aumento del presupuesto en la educación de arranque, ¿no? El duplicar, y por qué no llegar hasta el 8 o 10%, cambiaría la situación en este país, cambiaría las condiciones de la educación pública, que desafortunadamente, salvo varias excepciones, son paupérrimas en este país, y las consecuencias las vemos ahora en los procesos electorales, cuando el peruano o la peruana cree que vive en democracia porque se va cada 5 años a votar, sin saber que forma parte de esta democracia, esta falsa democracia, de esta democracia electorera, ¿no? Entonces, educar, yo creo que la solución a los problemas parte por educar, y una forma es justamente estos programas, ¿no? Tratar de estas señales que son abiertas, que no responden a condicionamientos, que no te van a vetar para decir una verdad. Entonces, estos canales deben ser, yo creo, bien utilizados en informar, en darle a la población las diferentes alternativas, en mostrarle la realidad del país, ¿no? Y yo creo que poco a poco podemos generar un cambio, ¿no? Es lo que pasa en las azucareras. La gente antes no conocía sus derechos en Pomalca, ¿no? Creían que eso era normal, era natural, hasta que tú les llevas la Constitución, claro, y le dices, tú tienes derecho a esto, y ellos
cambian y les abres la mirada y ellos empiezan bueno, ya esa es la a democracia hacer directa, nuevos. ¿no? Esa es la Claro, democracia directa, desde las bases de una persona, un voto, y en claro. fin, ¿no? A nivel de sindicato y después, bueno, ya más allá, pero esa es la democracia real, directa, ¿no? Ahora, lo que tú has dicho sobre educación, vamos a llegar a lo que manifestó el gran amauta José Carlos Mariatti y que sigue vigente en el proceso de la instrucción pública. No se puede democratizar la educación si no primero se comuniza la economía, ¿no? Lamentablemente, y con estos candidatos que están de derecha nunca lo van a hacer, aunque ofrezcan ellos que van a dar más presupuesto para la educación, pero eso solamente para conseguir los votos, pero si llegan al gobierno no lo van a hacer, en la vida nunca lo van a hacer, no lo van a hacer realmente, ¿no? Entonces vamos a seguir en lo mismo. Tenemos que generar conciencia, Antenor. Yo creo que voy a venir más seguido a tu programa y vamos a hablar de más política, Por vamos a supuesto. educar. Hay que hablar con Víctor, Balcázar. Ojalá puedas venir No, semanalmente con todo gusto. Una hora Giovanita. diaria podemos hacer, Víctor. Una hora diaria. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Puede Bueno. ser? Empezamos mañana. Genial. Claro. Mira, te tomo la palabra. No, en serio, podemos fijar un día a la semana Excelente. contigo, Giovanita, ¿no? Lo hacemos, ¿ah? ¿Ya? Sí, yo ¿Ya? creo que es necesario. Además, tenemos la facilidad que con este canal podemos llegar a todo el Perú y a todo el mundo. Claro, ¿no? O sea, claro. damos la facilidad. Bueno, Giovanita, muchas gracias por tu presencia y bueno, tú misma lo has ofrecido, te has comprometido, te tomamos la palabra. Vamos a coordinar ya fuera de cámaras qué día de la semana vas a estar aquí con nosotros, claro. ¿no? Toda la hora para justamente Excelente. para hacer lo que tú has dicho, ¿no? Hay que crear conciencia, hay que decirle a la gente las cosas como son, ¿no? Para que ojalá consigamos que realmente cambiar un poco esto, ¿no? Cambiar un poco esto. Bien, muchas gracias, Antenor, por la invitación. Siempre agradecida con los buenos amigos, con los buenos colegas y encantada de poder, vamos a ver si iniciamos este proyecto. Y un saludo a todos los televidentes que nos están viendo, me están enviando mensajes, que están viendo la entrevista, ¿no? Y bueno, eso a uno lo motiva. Las cosas malas que nos pasan, como la de ayer, a mí la verdad que me fortalece, ¿no? Tú sabes que son gajes del oficio, sí, como decimos, ¿no? a mí la verdad que, claro, en el momento tú te sientes mal, pero luego dices, oye, estás no, por el por camino supuesto, correcto, ¿no? ¿no? O sea, de todas maneras, ¿no? y además me permitió evidenciar lo que siempre digo, ¿no? Que la libertad de expresión es una utopía en el país. Libertad de empresa tenemos a todo nivel, claro, ahí pero sí. la libertad de expresión estamos muy, muy lejos. Pero bueno, saludo las experiencias buenas y las experiencias malas, saludo los buenos y los malos amigos, saludo todos, de verdad. Y gracias nuevamente, Antenor. Ahorita me voy para Saltur, que me están esperando. Ya, Giovanita, a ti las gracias. Amigas y amigos de Destape Televisión, un gusto como siempre haber estado con ustedes. Antes de irme, permítame un saludo a una amiga muy especial en Trujillo, a Carmelinda, que también antes de salir al aire me dijo, bueno, oye, envíame un saludito, pues bueno, ya me estaba olvidando, pero ya estoy haciéndolo. Ajá, claro. Allá en Trujillo, a mi amiga Carmelinda.